Para poder comprender lo que significa esto de la resiliencia, yo quiero iniciar con un tema de conceptual, que yo sé que muchos de ustedes han manejado, trabajan, han visto de pronto en las formaciones de diferentes organismos que manejan el tema de la gestión del riesgo y los desastres, pero yo quiero hacer referencia desde un punto de vista pedagógico a cuáles son los 4 conceptos básicos que nosotros deberíamos comprender precisamente para poder lograr comprender eso de la resiliencia, esa palabra que se ha puesto de moda, esa palabra difícil de pronunciar, pero que es una palabra poderosa, que hoy hace parte de los acuerdos globales, que hace parte de las agendas mundiales como las de cambio climático, como las de desarrollo sostenible, como las de gestión del riesgo, estoy hablando del marco Sendai, como la de la nueva agenda urbana y como los acuerdos humanitarios y otras agendas que finalmente lo que buscan todas o confluyen todas es en construir resiliencia, es decir, capacidades para enfrentar las situaciones cotidianas, pero también para enfrentar las grandes crisis como la que estamos viviendo hoy, que es esta pandemia que nos ha puesto a prueba y que ha develado tan grande es nuestras vulnerabilidades, pero también es un punto de reflexión y un alto en el camino, específicamente para poder lograr establecer digamos, esa reflexión que nos permita mejorar la relación que tenemos como sociedad, entre nosotros como seres humanos, pero también mejorar esa relación con ese territorio donde vivimos. Entonces yo les voy a mostrar este primer tema que se llama la aritmética del riesgo para comprender la resiliencia. Vamos a ver desde la matemática. Eso es, como les digo, es una aproximación desde pedagógica, es una aproximación a través de una analogía y que esa es una analogía con la matemática para que podamos comprender por qué la resiliencia hoy es importante. Entonces, ¿cuál es el poder de la matemática? ¿Cuál es el poder real de la matemática? Es que la matemática nos ha permitido, yo diría, relacionarnos. Las 4 operaciones básicas son suma, resta, multiplicación y división. Y esas 4 operaciones básicas combinadas y puestas ya de manera compleja en ecuaciones, en matrices, pues obviamente nos ha permitido ir en avances tecnológicos, nos ha permitido hacer negocios, nos ha permitido avanzar en la medicina, nos ha permitido, bueno, muchas cosas. Finalmente la matemática es la que de alguna manera nos ha permitido desarrollarnos. 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Quiero que nunca se le olvide eso, porque vamos a intentar articular o vamos a intentar establecer el vínculo entre lo que significan esas 4 operaciones básicas con los conceptos básicos que yo quiero que ustedes se lleven, ¿sí? Porque al final vamos a mirar cuáles son los 10 aspectos que debería construir una ciudad o un territorio para ser resiliente, pero primero tenemos que pasar por comprender qué es eso de la resiliencia y cómo se construye resiliencia y por qué el riesgo hace parte de ese mismo proceso. Entonces decimos que la matemática ha sido tan poderosa que hemos generado avances de todo tipo. La matemática está en todas las ciencias, en las ciencias humanas, en las ciencias sociales, en la música, bueno, en todo, en la biología, en la química. Todo tiene un componente matemático. Hemos llegado a la Luna gracias a esas 4 operaciones básicas, ¿sí? Hemos conquistado el espacio y de alguna forma estamos yendo ya a explorar otros planetas. También nos ha permitido construir grandes infraestructuras que de alguna manera nos hacen que nos podamos interactuar, podemos construir nuevos negocios, podemos conectarnos a través de la ingeniería, pero también la matemática ha estado presente en la música, ¿no? En las notas, en el compás de la música, en la vibración, bueno, en todos los elementos que hacen parte precisamente de la música. También hoy, en la actualidad, pues nos hemos enfocado específicamente a los nuevos repertorios tecnológicos que nos conectan hoy más que nunca con la información, con la tecnología, pero también con los negocios, ¿no? La bolsa, con la caída del dólar, con la subida del petróleo, o sea, con todos estos acontecimientos que hacen parte de un contexto social, político y económico bastante interesante, la matemática está presente. Y otro ejemplo, pues también hemos sido testigos del avance en lo aeronáutico, que nos ha permitido hoy que los virus como el COVID-19 llegue rápidamente a nuestros países gracias a estos aparatos que lo han transmitido a través de los viajes que hemos tenido. O sea, tienen sus pros y sus contras, ¿no? Entonces,
Estos conceptos de matemática los quería plantear porque vamos a intentar convertir estos 4 operaciones y vamos a intentar explicar desde la matemática cómo comprender el riesgo. Entonces, si nosotros nos dijeran cuáles serían, así como la matemática tiene 4 operaciones básicas para mover el mundo, entenderlo y transformarlo, ¿sí? Pues en la gestión del riesgo, desastre que ustedes vienen trabajando, que hacen parte de una oficina de gestión de riesgo, existen 4 conceptos básicos, ¿sí? Que nos permiten, si nosotros entendemos esos 4 conceptos básicos, nos va a permitir transformar el mundo, mover el mundo, cambiar el mundo, ¿sí? Y esos 4 conceptos son estos. Muy probablemente ustedes los han estudiado, están en la ley 1523, en el glosario de términos, en el glosario de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pero muchas veces pasamos por alto y creemos que hemos entendido, que entendemos los conceptos de manera, digamos, expedita, pero no es posible que conozcamos el concepto, pero una cosa es conocerlo y otra cosa es comprenderlo. Entonces, bajo esa lógica, yo quiero plantearles cómo así la matemática tiene suma, resta, multiplicación y división. La gestión del riesgo tiene 4 conceptos básicos que si ustedes son capaces de entenderlos y comprenderlos, van a poder hacer lo que quieran hacer y lo que ustedes proyecten de manera mucho más sencilla en lo que ustedes hacen en la gestión del riesgo en el municipio. Entonces, el primer concepto que vamos a mirar es el concepto de amenaza, ¿sí? Muy probablemente ustedes ya tienen estipulado que la amenaza, digamos, por los procesos que vienen desarrollando en gestión del riesgo, pero si uno pudiera definir la amenaza como algo sencillo, una palabra sencilla, que sea más cercana a la cotidianidad, pues uno podría decir que amenaza podría asemejarse a peligro, ¿sí? Peligro es algo que me puede generar daño. Si algo no me genera daño, pues no lo considero como amenaza. Y entonces el peligro es una palabra muy, muy de uso cotidiano con las comunidades. A ustedes que les toca trabajar con las comunidades y que tienen el rol fundamental de llevar la gestión del riesgo a todos los espacios del municipio y tienen esa gran responsabilidad de trabajar en el tema de la educación en riesgo. Es importante que puedan mirar esto como una oportunidad de llevar y bajar este concepto de manera mucho más simple, sin perder el rigor. El concepto de amenaza es un concepto simple, normalmente es un concepto complicado, pero cuando lo determinamos como peligro, es una manera muy sencilla de conectar a la gente con la que estamos nosotros interactuando constantemente para que entiendan que cuando nos referimos a la amenaza estamos realmente hablando de peligro. Y el peligro básicamente puede haber de diversos tipos, un peligro natural, un peligro socionatural, un peligro antrópico o un peligro biológico como el que nosotros hemos estado enfrentando en esta época. El otro concepto también que es necesario entender es el concepto de vulnerabilidad. Y vulnerabilidad es una palabra también difícil de pronunciar, de vocalizar, vulnerabilidad. Y si nosotros hacemos la misma analogía si pudiéramos definir con una sola palabra la vulnerabilidad, podemos hablar de que la vulnerabilidad está relacionada más con la debilidad. La debilidad a ser afectado por una amenaza o por un peligro de cualquier tipo, y esa debilidad no solamente es física, sino es una debilidad social, económica, política, institucional, ambiental, bueno, de todo tipo, ¿sí? Entonces, esa debilidad expresa lo que es la vulnerabilidad. Y aparece el concepto de riesgo, que es el que normalmente usamos, pero muy poco comprendemos, porque a veces refiriéndonos al riesgo, cometemos el grave error de confundirlo con la amenaza, ¿sí? Y a veces, por ejemplo, escuchamos términos como el riesgo de que llueva, ¿sí? El riesgo de que llueva o el riesgo de que tiemble, y resulta que lo estamos confundiendo con la amenaza, porque lo que estamos tratando de expresar es cuando uno expresa la posibilidad de que ocurra un evento, no se está refiriendo al riesgo, porque el riesgo no es el fenómeno natural. El riesgo realmente es la confluencia entre las amenazas y los peligros con las vulnerabilidades, y con las debilidades. El riesgo es una consecuencia, ¿sí? El riesgo no es una causa, sino una consecuencia de la integración de esos dos conceptos de amenaza y vulnerabilidad que se expresan posiblemente en pérdidas. Que si esos dos elementos se encuentran, los peligros y las debilidades, en un espacio común, pues lo que finalmente se podría dar es una pérdida posible. Si hablamos del desastre, ya el desastre ya no es posible, el desastre es algo que ya ocurrió, o sea, es una pérdida ocurrida. Pero como la intención de la gestión del riesgo en Colombia y en el mundo es trabajar sobre pérdidas posibles, es decir, trabajar no sobre la leche derramada, sino sobre
digamos, sobre todavía lo que no ha pasado, pero lo que uno puede identificar que podría ocurrir. Entonces el riesgo lo vamos a entender como pérdida posible, la amenaza como peligro y la vulnerabilidad como debilidad. Y aparece el concepto que se está poniendo de moda, un concepto bastante fuerte que tiene mucho poder y que a diferencia de la vulnerabilidad, que es un concepto negativo, pero cuando a usted le preguntan normalmente cuáles son sus debilidades, pues usted pone a llorar o se siente mucho porque a nadie le gusta que le determinen las debilidades y menos a uno mismo le gusta reconocer que es débil, ¿sí? Desde lo social, lo económico, lo sentimental, lo cognitivo, bueno, lo que ustedes deseen plantear de debilidades. Entonces, si mucho menos nos interesa hablar de la vulnerabilidad, porque digamos que es lo que normalmente nos están recordando, que usted es débil, que usted no puede, que usted no es capaz, menos el concepto de la resiliencia, nadie, porque muy poca gente nos está recordando las capacidades que tenemos. La resiliencia, vista en palabras sencillas, es una palabra también difícil de pronunciar, de vocalizar, ¿sí? Resiliencia, traten de vocalizar resiliencia, a veces suena como unas letras, pero independientemente que pueda vocalizar bien o no, este concepto de resiliencia tiene algo diferente a la vulnerabilidad, al riesgo y a la amenaza, que está expresado en términos de capacidades. Y cuando hablamos de capacidades, estamos hablando de cosas positivas, ¿sí? Si yo les preguntara a ustedes cuáles son sus capacidades, muy probablemente pueden aflorar muchas capacidades, ¿sí? Si yo les preguntara a ustedes cuáles son sus debilidades, pues también muy probablemente van a haber debilidades. El problema es que en la gestión del riesgo no se acostumbra a valorar las capacidades de la gente, no se acostumbra a valorar las capacidades del territorio, porque se creen que son, digamos, que se suponen que ya están ahí, pero nadie las valora. Entonces, esos cuatro conceptos que hemos planteado, amenaza, vulnerabilidad y riesgo y resiliencia, es como, como en la matemática, la suma, la resta, la multiplicación y la división, con la cual hemos logrado mover el mundo, transformar el mundo, comunicarnos con el mundo. Y estos cuatro conceptos que están aquí, si los aplicamos adecuadamente, pues vamos probablemente a entender muy bien qué es lo que significa la gestión del riesgo. Vamos a poder transformar el mundo desde la gestión del riesgo de desastre con estos cuatro conceptos básicos. Ahora, ¿qué tiene que ver la suma, la resta, la multiplicación y división que he usado como analogía con estos cuatro conceptos? Entonces ahora vamos a usarlo en una operación matemática. Entonces, el riesgo, nos han enseñado, hay diversas formas de expresar el riesgo. Cuando ustedes van a valorar el riesgo, pues hay diversas maneras, hay diversas fórmulas, hay diversas metodologías. Y hay unas metodologías, hay unas formas de expresar que definen que el riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad por exposición. O hay otras metodologías o otras expresiones que lo definen como amenaza más vulnerabilidad, más exposición. Y otras que se complican más. Para mí, yo les quiero mostrar, porque es una de las que usamos en Naciones Unidas y que de alguna forma también promueve Naciones Unidas para el tema de la resiliencia de los territorios, es esta fórmula que está acá. Que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad dividido la resiliencia. Entonces aquí aparece un término que nunca, por lo general, si ustedes han evaluado el riesgo alguna vez, o han intentado evaluar el riesgo, o han escuchado cómo se evalúa el riesgo, esta manera de expresar le da una connotación importante porque normalmente las fórmulas del riesgo no incorporan la resiliencia, o sea, siempre tienen en cuenta las amenazas y las vulnerabilidades, pero muy poco en la fórmula de la valoración del riesgo integran la resiliencia. Y aquí viene el primer elemento poderoso y la primera conexión con la matemática. Esto que estamos viendo aquí es una división, ¿sí? Una división, pero a la vez tenemos una multiplicación. Es igual a esta división, dice, este producto es producto de una multiplicación entre amenazas y vulnerabilidades, y una multiplicación finalmente es una suma, ¿sí? ¿Sí? Es una suma de múltiples cosas sobre un elemento que se llama la resiliencia. Entonces, si vamos a la matemática de primer grado, cuando nos enseñaban por allá en el colegio sobre la matemática, entonces, ¿recuerdan ustedes qué pasa si nosotros somos capaces de darle valores a la amenaza, a la vulnerabilidad y a la resiliencia porque intentamos valorarla? Entonces yo valoro la amenaza de 1 a 10, la vulnerabilidad de 1 a 10 y la resiliencia de 1 a 10, por decir algo, por ponerle un valor. Entonces yo digo, amenaza es alta es 10, amenaza baja es 1, vulnerabilidad alta es 10, vulnerabilidad baja es 1, resiliencia alta es 10 y resiliencia baja es 1. Supongamos que tenemos la capacidad de medirla y llevar a un número. Usemos la metodología que usemos, la más complicada, la más sencilla. Al final yo digo, yo tengo que meter un número ahí, sí, un número.
¿Qué pasa cuando este valor de acá, cuando yo he colocado números acá y quiero valorar el riesgo, es muy grande? Cuando este valor de acá, ¿qué pasa cuando uno divide por un número muy grande? A ver, los matemáticos, la escucho. El riesgo aumenta. ¿Será? A ver. Si la resiliencia aumenta, no, el riesgo disminuye. Disminuye, correcto, exacto. Yo no lo hice, no lo digo yo, no lo dice Henry Peralta, lo dice la matemática y esos teorías de teoremas matemáticos lo inventaron hace siglos. Entonces miren cómo estamos combinando unos conceptos de la gestión del riesgo, ¿sí? Que bien combinados nos van a permitir encontrar, yo diría, nos están ayudando a encontrar la respuesta a muchas de las preguntas que siempre hemos tenido. ¿Y cómo reducimos el riesgo? Primero, ¿cómo valoramos el riesgo? Y segundo, ¿cómo lo reducimos el riesgo? Entonces, cuando normalmente lo que hacemos es valorar la amenaza, hacemos mapas y hacemos, bueno, valoramos y la probabilidad y la frecuencia y el evento y la altura de la ola, la altura del tsunami o la altura de la inundación o el terremoto, lo que sea, y la vulnerabilidad, si el edificio se va a caer, si está bien construido, si tiene norma sísmica y tal, pero muy poco valoramos la resiliencia. Entonces, el compañero dice que en la medida en que yo le dé valores a esto, y si este valor de acá es muy grande, el riesgo se reduce. Entonces, aquí encontré el primer elemento fundamental de esto, de la importancia que tiene la resiliencia dividiendo. O sea, me está diciendo, en la medida en que yo fortalezca las capacidades del territorio, las capacidades sociales, económicas, políticas, organizacionales, lo que ustedes psicológicas, lo que ustedes quieran, financieras, ¿sí? En la medida en que yo aumento o le pongo un valor alto a la resiliencia, por más amenazas que tenga y por más vulnerabilidades que tenga, el riesgo disminuye. Es decir, si yo inicialmente hago una valoración y le doy números a esto, yo digo, el riesgo es 20, por decir algo. Resulta que la amenaza es tanto, la vulnerabilidad es tanto y la resiliencia es tanto. Resulta que el riesgo me dio 20 y yo definí una escala. Yo dije, riesgo alto es entre, voy a decir cualquier cosa. Riesgo alto va a ser entre 50 y 100. Riesgo medio entre 20 y 50. Y riesgo bajo entre 1 y 20. Entonces yo digo, como me dio 20, entonces el riesgo es medio. Ahora, ¿para qué evalúo el riesgo? Pues lo evalúo para conocerlo primero y para reducirlo, para invertir, ¿sí? ¿Y qué me dice la ley 1523 de cómo yo invierto en la reducción del riesgo? La ley 1523 me dice, usted en la reducción del riesgo, usted tiene que hacer 3 tipos de subprocesos. ¿Sí? El primer subproceso de la reducción del riesgo es invertir en la gestión o en una intervención correctiva. Cuando yo hablo de la intervención correctiva, me estoy refiriendo a que debo corregir los errores del pasado. Eso implica entonces reducir la vulnerabilidad. Cuando yo reduzco el riesgo, lo corrijo, estoy realmente haciendo una intervención correctiva y estoy interviniendo en la vulnerabilidad. Pero cuando me dicen, además la ley 1523 dice que usted tiene que reducir el riesgo desde lo prospectivo. Lo prospectivo es evitar riesgos futuros. ¿Dónde puedo hacer prospectiva? Pues lo prospectivo lo hago en la resiliencia. Entonces, por un lado, la gestión correctiva la hago a través de intervenir las amenazas y las vulnerabilidades, y la gestión prospectiva, o sea, la visión de futuro, la hago acá, en la resiliencia, ¿sí? Entonces, es un elemento importante porque ahora lo que yo quiero demostrarles a ustedes es por qué es importante que los municipios empiecen a hablar de resiliencia. Además de hablar de las vulnerabilidades, identificarlas, medirlas, es importante empezar a identificar cuáles son las capacidades que tiene el territorio para enfrentar las crisis. ¿Cuáles eran las capacidades, por ejemplo, del municipio antes del COVID-19? No sabemos, porque nadie las midió. ¿Cuáles son las capacidades actuales frente al COVID-19? ¿Cuáles son las capacidades futuras frente al COVID-19? ¿Cuáles eran las vulnerabilidades pasadas antes del COVID? ¿Cuáles son las vulnerabilidades de hoy? ¿Cuáles son las vulnerabilidades que podrían darse si no invertimos en esto? Entonces, si nosotros pudiéramos, llevando la lógica, convertir estos datos muy técnicos, riesgo igual a amenaza por unidad sobre resiliencia, y si pudiéramos entonces expresarlo de una manera mucho más sencilla, yo digo que las pérdidas posibles, o sea, las pérdidas potenciales, aquello que no ha ocurrido, que lo que puede ocurrir, para eso trabajamos en gestión de riesgo. Cuando ustedes realmente no trabajan en una oficina de gestión de riesgo, ustedes trabajan en una oficina de gestión de las pérdidas posibles, porque el enfoque de la ley 1523 no es un enfoque de desastre. La ley 1523 tiene un enfoque de planificación, de anticipación, ¿sí?
Ahora, que nosotros hagamos, digamos, todavía sigamos atendiendo desastres, pues bueno, eso es parte del proceso de aprendizaje. Sin embargo, lo que ustedes finalmente están haciendo en esa oficina es, si ustedes le quitaran en la palabra riesgo, le quitaran y lo reemplazaran por pérdida posible, realmente ustedes trabajan en gestionar las pérdidas potenciales. Ese es el ideal. Y eso es lo que dice la ley 1523, que mucha gente no ha entendido. O sea, estamos en la gestión del riesgo, pero seguimos atendiendo desastres. Le damos la prioridad. No significa que no los debamos atender. Y no significa que nos debamos preparar. Antes, por el contrario, tenemos que prepararnos más. Pero el énfasis hoy es en la prevención, en eso que eso siempre estuvo ahí presente, pero que infortunadamente no hemos hecho. La prevención es digamos, la cenicienta de la gestión del riesgo. Entonces, cuando hablamos de que el riesgo entendido como pérdida posible es igual a los peligros, en palabras simples, palabras sencillas, multiplicadas por la debilidad de la comunidad, de la sociedad, dividida la capacidad, pues finalmente me permite definir pérdidas posibles. Pérdidas posibles frente a cualquier evento, frente a cualquier debilidad y frente a las capacidades que yo pueda tener. Ahora bien, el primer elemento matemático que yo les puse acá es, ¿qué pasa si este valor de acá abajo es grande? Y alguien me dijo, la operación se reduce. O sea, ya hay un primer soporte de por qué la resiliencia debe quedarse aquí dividiendo y no sumando ni multiplicando. Porque en la medida en que la resiliencia aumenta, ya está, le estoy diciendo todo aquí, aquí está la clave. En la medida en que un municipio fortalece sus capacidades financieras, económicas, políticas, educacionales, pues muy probablemente voy a reducir el riesgo de manera significativa. Ahora bien, ¿qué pasa? Vamos a la matemática de bachillerato de primaria, yo diría bachillerato no de primaria. ¿Qué pasa cuando este valor de abajo, la resiliencia o la capacidad, es cero? ¿Qué pasa cuando uno vive por cero? ¿Ah? Se eleva hasta el infinito. Exacto, no, esto no tiene solución y la calculadora le da error, hermano. Entonces ustedes dirían, claro, pero esta fórmula tiene un problema. Porque si yo le coloco cero allá abajo a la capacidad o a la resiliencia, pues finalmente lo que va a pasar es que esta ecuación no es válida cuando la capacidad es cero. ¿Sí? Alguna vez yo estando allá en Guapi, dictando precisamente una conferencia a los directores de los consejos municipales de gestión del riesgo de Nariño, entonces estabas poniendo esta fórmula y entonces íbamos bien con el tema de que si la resiliencia es grande, entonces esto disminuye. Y entonces se para el director de gestión del riesgo de Guapi de esa época, hace 5 años o 6 años que estoy por allá, y me dice, ingeniero, mire, qué pena, es que yo tengo una observación con esa fórmula. Yo, bien, pues apárese, dígame qué es lo que usted dice. Mire, yo soy director de gestión del riesgo, pero mi formación de base es matemática. Y entonces yo veo un problema en la fórmula. Y yo le digo, bueno, explíqueme cuál es el problema de la fórmula. Mire, está bien, lo que usted dice es claro, porque eso lo demostraron hace siglos, que si uno divide por un número muy grande, entonces el producto disminuye. Entonces, usted tiene coherencia con lo que está diciendo, que en la medida que yo aumente la resiliencia, pues el riesgo se reduce. Y por eso hay que invertir hoy en resiliencia. Obviamente en la vulnerabilidad, en las amenazas. Pero cuando uno trabaja lo positivo es mejor, porque finalmente es algo positivo. Sí, no es algo negativo, uno no se pone a llorar, sino que, bueno, ¿cómo vamos a hacer las cosas y estamos trabajando sobre lo propositivo? Pero ¿qué pasa? Me digo, salió la pregunta, ¿qué pasa, ingeniero, si este valor es cero? Pues yo le dije, pues si ese valor es cero, pues pues eso no tiene solución. Entonces me dijo, sí, así es sencillo. Entonces yo me puse muy triste, porque yo dije, íbamos también hasta acá cuando yo les dije que esta fórmula, porque estaba convencido que la fórmula funcionaba, pero usted me sale con el cuento de que, porque el cuento no, con la realidad de que si yo vivo por cero, entonces esto no sirve, entonces esto que estoy diciendo finalmente no aplicaría para esta fórmula, ¿sí? Pero yo me puse triste y me dijo, no, pero un momentico, ingeniero, no se ponga tan triste. Yo soy matemático y la matemática tiene sus excepciones. En el contexto de la gestión del riesgo, esta fórmula es válida. ¿Por qué? Y me lo dijo él mismo. Porque por más mal que uno esté, por más mal que un territorio, una comunidad esté, nunca sus capacidades van a ser cero. ¿Sí? Por más mal que usted esté económicamente, hay una capacidad residual ahí que lo salva. O sea, nunca las capacidades de la sociedad, de los territorios, de las personas es cero. Puede tender a cero. ¿Sí? Sí, entonces, por lo tanto, esta fórmula es válida. Entonces me volvió el alma al cuerpo. Porque yo dije, y él me dio la razón. Él me dio esa segunda clave
para poder decir que esta fórmula es poderosa y esta fórmula sustenta de por qué hoy debemos hablar de resiliencia, ¿sí? Hoy la resiliencia y lo expresamos desde la matemática y que desde la matemática se expresó hace siglos, no lo digo yo simplemente uso la analogía de la matemática y descubro que aparecen dos elementos que hacen que esta fórmula, a diferencia de otras fórmulas, sea potente, porque potencia un elemento que normalmente no se potencia, son las capacidades de las personas, ¿sí? Y cuando uno trabaja sobre las capacidades, motiva a las personas, porque cuando uno trabaja sobre las debilidades, claro, tú le puedes motivar a que salgan las debilidades y las fortalezcas, pero infortunadamente, debilidades son debilidades y capacidades son otro tipo de, digamos, de forma de acercarnos a entender el riesgo, ¿sí? Y poder fortalecer, digamos, este tema de manera importante. Entonces, dicho esto, me dio por escribir el teorema del riesgo. Digo, si así como el teorema de la matemática, el teorema es el siguiente. Lo voy a leer para que entendamos y vamos a ver cada uno de los puntos. Perdón. Esto se llama el teorema. Esto se llama el teorema del riesgo y dice así. Teorema del riesgo. A ver los matemáticos. En la expresión R, que es riesgo, igual a A por B sobre C, o sea, amenaza por vulnerabilidad. R, que es el riesgo de desastre o pérdida potencial. Ya sabemos que nosotros estamos trabajando en la cultura de la anticipación. A es una amenaza o peligro y esta puede ser, ojo, natural, socionatural, tecnológica, antrópica o biológica. Expresada en términos de, o sea, la amenaza se puede expresar en términos de probabilidad, cobertura, duración, magnitud y frecuencia. Cuando uno evalúa la amenaza, normalmente o idealmente lo que uno tendría que evaluar son estos 5 aspectos. Ahora los vamos a ver cada uno. Probabilidad, cobertura, duración, magnitud y frecuencia. Cada uno de estos aspectos me da una información potente que a veces desaprovechamos porque no le exigimos al consultor que desarrolle los planos o la valoración de la amenaza, ¿sí? Y normalmente nos quedamos en la probabilidad y eso queda a ojo de buen cubero, ¿sí? Muy poco trabajamos en la cobertura, es decir, hasta dónde llega, muy poco nos dan el dato de cuánto puede durar la amenaza manifestándose o digamos, generándose o manifestándose ya en un territorio, permaneciendo, menos la magnitud, de qué tamaño puede ser eso, y la frecuencia. B es la vulnerabilidad o la debilidad expresada en términos de fragilidad y exposición a ser afectado por A, o sea, por la amenaza. La vulnerabilidad tiene 2 componentes, mientras la amenaza tiene 5 componentes sobre las cuales yo puedo describir la amenaza, la vulnerabilidad tiene 2. O sea que para evaluar el riesgo, inicialmente yo tendría que tener en la parte de arriba 7 variables. Mientras tanto, C, que está en la parte de abajo, que es la que divide, es la capacidad o la resiliencia de los elementos expuestos a la amenaza. Y esta capacidad puede ser una capacidad física, una capacidad financiera, una capacidad natural, humana, tecnológica, etc. Pueden ser múltiples capacidades, pueden ser N capacidades que van en la parte de abajo. Y entonces la nota de este teorema es, para que esto sea válido, C siempre será distinto de 0, y en la medida en que C se hace grande, que es lo que finalmente hemos planteado, R se reduce. Digamos que ese es el concepto. Ahí están los dos considerandos. C siempre será distinto de 0. ¿Por qué? Porque la resiliencia nunca es 0. Y en la medida en que C se hace grande, R se reduce. Por eso el poder que tiene hoy la resiliencia es bastante, porque nos está diciendo, invierte en resiliencia. Ah, usted tiene que reducir la vulnerabilidad, claro, tiene que reducirla. Ese hospital está mal construido, hay que reforzarlo, refuércelo. Pero todo lo nuevo que usted vaya a hacer de ahora en adelante, la planificación del desarrollo, plantéela como resiliencia, haga infraestructuras resilientes, ¿sí? Haga hospitales resilientes, haga escuelas resilientes, o sea, que tengan la capacidad de resistir, de adaptarse, de prepararse para afrontar las crisis. Entonces, si vemos cada uno de los puntos que les he planteado,
Frente a la amenaza, pues, o la amenaza o el peligro, entendemos que son múltiples peligros, desde los biológicos, los químicos, los meteorológicos, bueno, todos que ustedes, digamos, ya conocen, y que ese peligro, yo lo puedo caracterizar en 5 variables. Yo quiero centrarme aquí. La probabilidad de la ocurrencia de un fenómeno tiene que ver con la certeza de que ese fenómeno se genere. Cuando uno ve unos nubarrones bien grandes, ¿cierto? En el firmamento, pues normalmente uno dice, hay un porcentaje de certeza del 100%, el 80%, el 90% de que va a llover, ¿cierto? Esa es la certeza, la probabilidad. ¿Qué tanta certeza en términos porcentuales tengo que ese evento ocurre? Ahora viene el otro elemento importante que normalmente no tenemos en cuenta, que podría servir para planificar la atención de la emergencia y la recuperación, es la duración o el tiempo. En la duración en cuanto el fenómeno se manifiesta, cuánto dura en manifestarse, en generarse, y cuánto dura en permanecer. Una cosa es, por ejemplo, el desbordamiento de un río, ¿sí? Y otra cosa, el tiempo en que se desborda un río, que se sale de su cauce, y otra cosa es el tiempo en que esa área que quedó inundada va a estar bajo el agua. Son 2 tiempos diferentes. El tiempo de cuánto se demora en desbordarse me sirve ¿para qué? Para establecer alertas tempranas y poder definir en dónde tengo que tener alerta temprana y a quién le voy a avisar primero. Y el otro tiempo, que es en cuánto después de haberse salido el río, es el tiempo de permanencia y la inundación. Ese está relacionado con, digamos, los recursos que yo tendría que aplicar precisamente para desinundar, para sacar el agua y para poder establecer, ¿por qué no?, cuánto tiempo necesitaría para tener albergues temporales, ayuda a los damnificados, etcétera, etcétera. El otro punto que normalmente no hacemos y se da por hecho es la cobertura o el área, es la mapificación, la espacialización de esa amenaza en el territorio, de las áreas de afectación. Y esa puede ser en hectáreas, puede ser en metros cuadrados, etcétera. Pero normalmente lo que tendríamos que valorar es hasta dónde llega el fenómeno, qué áreas afectó el fenómeno para que de esa manera podamos atenderlo. Y el otro elemento importante que aparece cuando uno analiza la amenaza es la frecuencia. O sea, es el número de veces en que un evento se repite. Entonces uno sabe, por ejemplo, que un determinado río quebrada tiene una frecuencia de desbordamiento porque uno la puede medir históricamente de determinada cantidad. Entonces uno puede saber que en épocas de lluvia la frecuencia con que ese río se desborda es tanto, ¿cierto? O en épocas de sequía los incendios forestales se presentan de tal manera, ¿sí? Y eso tiene que ver con la frecuencia. El otro punto tiene que ver con la magnitud o la fuerza. O sea, la magnitud es una medida de la amenaza, de la peligrosidad que tiene la amenaza, y es la cantidad de fuerza, es la cantidad de energía que es capaz de liberar la naturaleza, o es capaz de liberar cualquier fenómeno que nosotros estemos analizando, ¿sí? En este caso, si hablamos de los fenómenos naturales, pues la magnitud está más asociada específicamente, por ejemplo, a la aceleración sísmica, cuando ocurre un sismo, a la altura de la ola, cuando ocurre un tsunami, a la altura de inundación, a la cantidad de toneladas o metros cúbicos de deslizamiento, o si hablamos de la pandemia, pues la magnitud de la fuerza es el nivel de daño digamos, invasiva que este virus puede generar en las personas, ¿sí? Entonces, esa es la magnitud. Ahora, cuando hablamos del concepto de vulnerabilidad o debilidad, pues estamos hablando de 2 conceptos importantes. La exposición, que tiene que ver, está relacionada con la localización del elemento expuesto, ¿sí? Frente a un fenómeno determinado, puede ser y tiene que ver con su cercanía, con que está lejos, con que está arriba, con que está abajo, ¿sí? Con que está en el medio, con que está el lado A o el lado B, y eso tiene que ver con la exposición. La exposición, todos estamos expuestos al fenómeno sísmico, por ejemplo, en la región del suroccidente, pero no todos de igual manera somos frágiles. Entonces, ese es el otro concepto que tiene que ver con la vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene un componente de exposición, ¿sí? Que está en relación con el lugar donde yo me encuentro, en relación con el fenómeno, ¿sí? Todos estamos expuestos actualmente al COVID-19, pero no necesariamente todos tenemos el mismo nivel de fragilidad, porque el nivel de fragilidad ya es el otro componente de la vulnerabilidad que explica, es en relación qué tan débil soy realmente para adquirir la enfermedad. Porque yo puedo estar, digamos, todos estamos expuestos ahora al fenómeno, a este evento, pero nuestra fragilidad va a depender primero de los elementos de bioseguridad que yo me coloque, o sea, la mascarilla y todo el tema, el lavado de manos,
también va a depender de las defensas que yo pueda tener, ¿cierto? Y de los hábitos. Si lo hablamos desde el punto de vista de los fenómenos naturales, pues también tiene que ver con la fragilidad, está en función de la manera en cómo están construidos los edificios. Esos dos edificios están sometidos, miren, estos dos edificios que están acá, para poner un ejemplo, estos dos que están en la misma línea, están sometidos a la misma unidad, digamos, de fuerza. Vamos a decir que están sometidos a una magnitud 4, por decir algo, de aceleración. Este edificio tiene un comportamiento, ¿sí? Un comportamiento que dice que es menos vulnerable porque muy probablemente tiene un diseño sísmico. Sin embargo, el otro edificio sometido a la misma fuerza es más vulnerable porque muy probablemente no cuenta con un diseño sísmico. Entonces, miren, que no significa que porque yo esté expuesto a la amenaza, significa que yo sea frágil. La fragilidad va a depender de la manera en cómo de la manera en cómo yo estoy constituido por dentro. Entonces, todo esto me permite reorientar y plantear una conclusión para lo que hemos visto, y esto tiene que ver entonces la relación entre las 4 operaciones básicas que hemos visto y los conceptos básicos. Entonces, mientras el riesgo nos divide, ¿sí? El riesgo divide porque lo hemos visto que es una operación, riesgo igual a amenaza por unidad sobre resiliencia, es una operación, digamos, que plantea la división. La amenaza multiplica, porque la amenaza realmente es una suma, la multiplicación es una suma, una multiplicidad de sumas. Entonces la amenaza multiplica las vulnerabilidades y la vulnerabilidad como tal resta. O sea, la vulnerabilidad siempre es negativa. Cuando uno dice esa persona es vulnerable es un componente negativo, ¿sí? Mientras tanto, la resiliencia suma. Por eso decimos que hoy la resiliencia se convierte en el elemento, yo diría, el nuevo paradigma que debemos empezar a trabajar y aprovechar para avanzar hacia a encontrar qué tan resilientes somos y si no existe la resiliencia, podamos construir. Entonces, si llegamos a esto y llegamos a unos ejemplos, ¿cómo aplicamos esos 4 conceptos básicos que yo le he dicho en la vida cotidiana? Entonces, muy sencillo, nos permiten evaluar diversos escenarios de pérdida. Entonces, vamos a poner esta primera imagen y vemos en esta imagen, obviamente, en esta imagen necesitamos simplemente 2 componentes, un elemento expuesto y un elemento que pueda generar peligro. En este caso, ¿el peligro cuál es? El peligro es el tiburón, en este caso. Y este tiburón yo le puedo medir esas 5 variables que yo dije. Yo le puedo medir una probabilidad, la certeza de que este tiburón esté ahí y llegue a una determinada hora, una frecuencia, cada cuánto llega este tiburón en un tiempo determinado, una magnitud por el tamaño de la mordida, por el tamaño de la boca, por la fuerza, por la presión que puede generar la especie del tiburón, una cobertura porque puedo determinar en qué área se mantiene ese tiburón, y una duración también del tiempo en el cual él llega y se va precisamente para estar en esta zona. Entonces, mientras tanto, el otro señor que se está, digamos, exponiendo, que es este señor que está tirándose al agua, pues tiene a la vez unas condiciones de vulnerabilidad y resiliencia, ¿sí? Debilidades y resiliencia que hacen finalmente que esta persona esté ahí. Y con estos 3 elementos, pues yo valoro el riesgo en términos económicos, tanto en pérdidas directas como en pérdidas indirectas, ¿sí? Y eso implica entonces un aspecto bastante interesante que me permite ver es que yo puedo evaluar diversos escenarios de riesgo. Yo digo, ¿qué pasa si? Escenario 1. ¿Qué pasa si el señor se tira y se lo come completamente el tiburón? Ese es el escenario pesimista. ¿Cuánto vale este señor recuperarlo? Pues la vida vale mucho, o sea, la vida no se puede recuperar así. En términos económicos no se puede valorar. O sea, se valora a nivel de los seguros, pero digamos a nivel familiar, pues es un impacto grande, a nivel de la sociedad, pues es un impacto grande, una pérdida de una vida. Pero esto tiene un costo. ¿Qué pasa si a ese señor no se lo come completamente y no que lo deja lisiado y entonces se le comió un brazo? Es otra cosa. Entonces, ahí hay una pérdida para él, una pérdida para la familia, una pérdida para mucha gente, para la sociedad misma. ¿O qué pasa si simplemente él sale rasguñado? Pues son 3 escenarios de pérdida diferentes. O sea, ¿cuál es la potencia de esto? La potencia es que si con esos 3 elementos, vulnerabilidad, resiliencia y amenaza, podemos valorar el riesgo. ¿Por qué es importante valorar la vulnerabilidad? Aquí uno podría decir, es que el señor no tiene un traje contra mordida de tiburones, ¿sí? Y es débil, ¿sí? Y la resiliencia puede ser es que el señor es muy valiente para estar nadando en esa zona. ¿Y por qué nada? ¿Y por qué trabaja en eso? ¿Y para qué evalúa el riesgo? Ah, porque resulta que ese señor le pagan por tirarse ahí o tiene que pasar por ahí todos los días para ir a la casa. Y finalmente lo que está buscando es cómo fortalecer, cómo reducir el riesgo. Ah, me compro un traje contra mordida de tiburones, calculo la hora en que el tiburón no pasa por ahí, ¿sí?
me entreno más para poder nadar más rápido, en el caso para que el tiburón no me alcance. O sea, aquí se empieza a configurar diversas formas. Vemos otro ejemplo, caso de la vida real, con esta imagen que tenemos acá. Aquí tenemos el peligro, que es la tormenta eléctrica. El elemento expuesto es la avioneta que está sobrevolando. Esta avioneta, pues obviamente está volando bajo unas condiciones de debilidad y capacidad, ¿sí? Que está sobrevolando por ahí, probablemente tiene unas capacidades para volar o le han enseñado a volar, como lo hacen los pilotos del ejército que le enseñan a volar en espacios, digamos, difíciles, ¿sí? Debilidades, de pronto que tal vez la avioneta pueda tener un punto donde puede impactar un rayo, no sé. Pero todo esto se valora precisamente para calcular pérdidas posibles. Entonces digo cuál es el escenario A, el escenario B, el escenario C. Vemos el otro punto, este es otro ejemplo, y estamos hablando de una ciudad. Hay que correr el riesgo. Hay que correr el riesgo, sí. Aquí vemos una ciudad que hay una planta nuclear, como la de los Simpsons, ¿no? Y entonces el peligro, ¿sí? Aquí tenemos debilidad y capacidad de esta población para estar acá, y con esto valoramos la pérdida, ¿no? Lo que les estoy intentando decir es que ustedes realmente, si están trabajando en gestión del riesgo, lo que realmente están trabajando es en gestión de las pérdidas. Y para poder gestionar las pérdidas, pues tienen que evaluar las pérdidas. Entonces la pregunta es, ¿ustedes realmente evalúan las pérdidas potenciales? ¿Construyen escenarios de riesgo? Me lo tienen que responder ahora. Simplemente piensen. Veamos este tema. Este es el Vesubio, volcán Vesubio. Y vemos aquí también peligro. Eso es Nápoli. Tenemos debilidad y capacidad de esta población que está ahí. Y también pues tenemos la posibilidad con esos aspectos de valorar pérdidas posibles. Y este es el más común, el que ahora tenemos en nuestra casa, que es el COVID-19, la pandemia. Y esta pandemia obviamente pues representa el peligro, y pues obviamente este peligro nos va a afectar en la medida en que tengamos debilidades o capacidades, ¿no? En gran medida, y podemos valorar pérdidas posibles. ¿Qué pasa si salgo? ¿Qué pasa si yo no salgo? ¿Qué pasa si me pongo tapabocas y no me pongo tapabocas? Si uso el distanciamiento social, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esos son los puntos claves que hasta aquí les he querido presentar para que vean ustedes que hay un lenguaje nuevo, un lenguaje apropiado, un lenguaje potente. Yo digo potente, positivo, porque finalmente con estas cuatro, si ustedes comprenden estos cuatro elementos básicos, capacidad, debilidad, peligro, pérdida posible, o en su debido caso desde lo técnico, el riesgo, amenaza, vulnerabilidad y resiliencia, vamos a poder entender y comprender la ley 1523 y finalmente lo que nos está diciendo, y nos va a orientar hacia dónde debemos ir.